es Davos? Davos es un lugar donde se reúnen los más poderosos del mundo y los más ricos del mundo a decir cosas que después no hacen. Sí. Vos vas a ver mucho discurso de, che, no tiremos mucho desodorante a la atmósfera porque se daña la capa de ozono. Sí. Y bueno, después cuando salen de Davos, que es un pueblito en los Alpes suizos muy chiquito y de muy difícil acceso, hacen cualquier cosa durante todo el resto del año. O sea, es una especie de catarsis de ellos entre ellos. Entonces, vos vas a ver ahí mucho discurso proambiental de empresarios que no cumplen con esa... Sí, bueno, eso es un común. Le pueden pegar un poquito a Milei. Algunos se puede hacer el progre. De hecho, hoy Emmanuel Macron, el presidente de Francia, estuvo ahí, hizo alguna crítica general. Vos sabés que él está muy enfrentado con Trump. Mañana va a llegar el momento de Milei y de Trump. Y ahí veremos qué es lo que pasa. Pero es un foro medio endogámico en el sentido de que es difícil que ahí aparezca algo. Salvo lo que hizo el año pasado este pibe, ¿no? Sí, bueno, obviamente hay también hay muchos movimientos o ambientalistas o políticos críticos que van a hacer algunos scratches, cada vez o menos porque el lugar es muy inaccesible. No sé si habrán visto imágenes, pero no, es un lugar muy chiquito. Si tienen alguna... ¿Qué es un auditorio? No, pero el lugar es chico, la ciudad es chica. O sea, Davos es una cosita, es como si hicieran las leñas. Mira qué bien. Una cosa chica. Y la importancia es porque está ahí en... Claro, digamos, es relevante porque junta muchos empresarios, junta muchos políticos, es un evento global al que van. Yo siempre me acuerdo que en Davos, cuando Macri asumió la presidencia, lo llevó a, ¿te acuerdas? Lo llevó a Massa en el avión. No me acordaba eso. Hay una anécdota muy famosa sobre ese avión a Davos. Contame. En el cual Recordame, a mí me gusta recordar. porque Macri en ese momento llevaba gente de la política opositora que él creía que eran más afín. Eso apenas asumió, pero eso fue 2016, enero del 16. Claro, él asumió en el 2015. Y llevaba a políticos, y bueno, Massa, que es un político que persigue el poder históricamente, en un momento en un avión de vuelta, eso es lo que cuentan los que saben, le dijo, tenemos que hacer tal cosa. Y Macri dijo, ¿cómo tenemos? Y ahí se rompió la relación. Eso es lo que dicen las malas lenguas. ¿Está bien? Había sido candidato en el 2015, ¿no? Massa... Sí, había sido candidato, ¿no fue Scioli, Massa y Macri? No, Scioli fue candidato en el 15, Massa fue candidato en el 23, y Massa no, había sido candidato en el 13 a la legislativa. ¿Y en el 2015 no fue candidato presidencial? En el 2015, que yo ¿Sacó un recuerde... 14%? No me acuerdo. Me voy a hacer memoria, creo que no. Me parece que... La Baña no fue candidato. No me acuerdo. Bueno, si pasa tanto tiempo después, ya vamos a revisar. Vamos. Pero bueno, entonces quiere decir que lo de Davos es más que nada una cara bonita. Es una puesta en escena de los sectores de poder. En paralelo tenés, y ahí te conecto con lo otro, dos informes que salen siempre en el momento de Davos. Uno es el famoso informe del Fondo Monetario que se conoció en las últimas horas, que dice Argentina va a crecer. El fondo siempre dice que nosotros vamos a crecer. Después no sabemos si pasa. Y el otro es, y la verdad que le han dado bastante bola en los medios porque claramente el mundo está muy convulsionado y cada vez más desigual. Hay una organización internacional que se llama Oxfam, que reúne a especialistas, politólogos, sociólogos, ambientalistas que tuvieron un vicio raro que es decir, che, el mundo está muy desigual, ¿por qué no contamos qué es lo que pasa? Entonces, siempre en la previa de Davos, además del informe del fondo, sale el informe de Oxfam, que tiene una especie de radiografía de los ricos en el mundo. Pero yo te puedo hacer una pregunta. Hágala, sí, claro. Ellos dicen que el mundo está desigual, pero cuando se trata de igualarlo, ofrecen todo tipo de resistencia. Bueno, no, eso dicen los ricos. Bueno, por eso, pero digamos que cuando le decimos, che, acá abajo hace frío, te dicen, bueno, pero yo no voy a pagar más impuestos. Mirá, claro, esa es la primera cosa. Ahora cuando yo dé los datos más adelante se van a impactar por la situación, porque acá lo que ocurre es que cuando vos debatís desigualdad ya con tan poca cantidad de ricos que hay en el mundo, que son básicamente 3.000 personas, 1.000 millonarias en el mundo hay más o menos 8.000 millones de personas y solamente 3.000 personas son 1.000 millonarios. ¿Qué significa 1.000 que tienen millones? más de 1.000 millones de dólares de capital. A la mierda. O sea, vos pensás, 8.000 millones de personas en el mundo, solamente 3.000, no 3.000 millones, 3.000. Sí, entiendo perfectamente. Si querés dimensionarlo, ponele la arena que está acá en Villa Crespo, el Movistar, ese tiene 10.000 personas de capacidad. Claro, o sea que le sobra espacio. Y el Luna Park tiene 5.000. O sea, hacemos un Luna Park con los ricos del mundo. Bien sentadito, ninguno parado. Sin transpirar. Se pueden comer una hamburguesa, una gaseosa. Sí, pueden tomar aire acondicionado. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos ves ese nivel de desigualdad, ya vos no lo resolvés dentro del sistema y esto no es en contra con un empresario diciendo, bueno, yo voy a llevar a un comedor todos los meses 10 litros de leche. Eso no alcanza, porque en realidad el problema distributivo está en que esa gente tiene que pagar en consecuencia de la ganancia, porque ya la ganancia que tiene, que son 18,3 billones de dólares,
Es más o menos, para que te des una idea, según el informe de Oxfam, es la riqueza que tiene la mitad de la población mundial, la que tiene estas 3.000 personas. Sí. O sea, hay 4.000 millones de personas que tienen la misma plata que estos 3.000 O sea, ricos. ellos reconocen que está mal distribuido. Ellos reconocen que está mal distribuido. Pero cuando llega los impuestos progresivos, es decir, paga más Bueno, el que más tiene. Bueno, no les gusta. ahí está en juego el tema de quién regula eso. O sea, hay menos de 20 estados que estén cobrando impuestos a la riqueza en el mundo. Hay más de 600 países. O sea, hay un problema ahí. Vos me decís, bueno, respecto a la propiedad privada, perfecto. Brasil no estuvo cobrando impuestos a la riqueza. Brasil es uno de los que cobran. Lo que pasa es que vos, de nuevo, vamos a un ejemplo concreto. Paolo Roca, dueño de Techín. Sí. Va al supermercado, vos compras un pedazo de queso fresco, Sí, ponele. sí, Y le cobran 21% de IVA como te cobran a vos, sí, a mí o a él. sí. ¿Y entonces qué pasa? O sea, vos tenés que avanzar sobre un esquema impositivo con una agenda que hoy es contrastante con la del gobierno de Milei, y decir, bueno, miren, hay cosas que hay que hacer. O sea, y esas cosas que hay que hacer, uno de los multimillonarios es Elon Musk, que es el que está al tope de la cuenta, y tienen que empezar a pagar progresivamente más impuestos. Sí. Porque además, digamos una cosa, Marce, que vos seguramente lo sabes, pero es así. Lo que le falta a uno lo tiene el otro. O sea, no es que no está en ningún lado. No. O sea, vos para darle al que tiene poco le tenés que sacar a este. Esto es más viejo que Robin Hood. Sí. O sea, no es que este te quiere dar un poquito. No. O sea, para que el esquema sea igualitario, los que no tienen que tener. Y de algún lado sale eso. Sí, O claramente. sea, no es que se genere una parte más de dinero para darle a Pero, los que no tienen. a ver, yo lo que no entiendo es, si ellos reconocen, ¿no?, que lo que falta Sí. es la distribución equitativa para que el mundo sea más igualitario, o lo declaran porque son hipócritas, porque cuando llega el momento de distribuir o cortar la tostada por la mitad, empezamos con los problemas. Sí. Claro, ¿esto viene acompañado a un plan político o Claro. meramente decir, Bueno, yo esto lo está sé. mal, hagan algo? Bueno, la política no está en esta agenda. Bueno, hace unos meses cuando Zoran Mandani ganó la intendencia de Nueva York, sorprendió mucho porque en la agenda tenía cosas que incluso acá no se animan a plantear. Que decir, che, miren, yo represento a este sector que le cuesta mucho viajar en transporte público. Entonces, transporte público gratis para esos tipos. Guardería para los que tienen hijos, gratis. O sea, y el tipo se impuso y ganó la ciudad más importante del mundo con una agenda totalmente progresista. Sí, vos sabés que yo en eso hay cosas que coincido con él, ¿no? Yo a veces pienso que cuando cuando en la Argentina se hicieron políticas públicas para favorecer a ciertos sectores, se fue demasiado como que, bueno, los subsidios, era para todos. Bueno, pero eso terminó Para el que siendo tiene- para los ricos. Claro. Y bueno, Bueno, por eso digo, terminó siendo que se le daba subsidio al pobre, pero se le daba subsidio al Sí. rico, el micro, las empresas terminaron siendo subsidiadas y ganaban fortunas. Hubo como ¿no? totalmente. Que en realidad eso también habría que manejarlo, Sí, para que no termine siendo una desproporción. está bien, pero son todas son cosas distintas. Digamos. Una cosa son los errores de implementación de la política Y otra cosa no. y otra cosa es no tener esa idea de la política. Claro. O sea, son cosas diferentes. Sí. Porque si vos lo que tenés, por ejemplo, no sé, doy un ejemplo concreto, para que veas además que en la región también es un problema la situación de los 1.000 millonarios. Porque recordemos que nosotros trabajamos y vivimos dentro de un régimen capitalista. Y en general el 99% de la gente no quiere salir de ese régimen capitalista. Ahora, ¿cómo haces para que ese régimen capitalista que te llevó hasta esta situación se resuelva este problema? Porque esta concentración en 1.000 millonarios... Pero es que no le va a gustar la respuesta a Milei y a los libertarios, pero es con regulaciones, no hay otra forma, un capitalismo regulado para que no sea tan salvaje, no liberarle las manos al tipo para que haga lo que quiera. O sea, se llama keynesianismo y no hay más vuelta. Sí, y además, mira, el informe de Oxfam dice algo que es interesante, que yo creo que ahí es donde además empieza el mundo a cambiar radicalmente, que es en la pandemia. Lo que dice Oxfam es todo ese crecimiento patrimonial que tuvieron los 1.000 millonarios, Sí. desde 2020 hasta hoy, creció 81% del patrimonio. Tremendo. ¿Y qué pasó en la pandemia? Los sectores que recibían ingresos formales o informales perdían capital, no ganaban. O sea, esa plata, algunos, o sea, en la pandemia, que era el periodo más duro para la gente, había sí, sectores bueno. que estaban concentrando. Sí. Y lo que dice Oxfam también es, cuidado, porque hay dos factores que son muy importantes en esto. El primero es que la mayor parte de esos empresarios están muy vinculados al rubro tecnológico. ¿Eh? Sí. Acá tenemos el caso de Mercado Marco, Libre. sí, Marco Marco Galperín Galperín. hizo una empresa desde el año 2003 hasta hoy que es más grande que Techín. Sí. Techín tardó 100 años en hacerse. Esta empresa se hizo en una década. O sea, tiene un crecimiento, ese es el más importante. Y además tienen los medios de comunicación, pero los que son redes sociales, que son la penetración global de... Sí. De hecho, Elon Musk en Twitter digita lo que él quiere que diga. Sí. Y lo otro que acá lo conecto con lo que decía él de la política es, lo que dice Oxfam es, cuidado porque cuando vos acumulás tanta riqueza en tan pocas manos,
esos tipos que están ahí, porque digo tipos, porque además son mujeres, son poquísimas. Sí. Las que sí. tienen fortuna. Bueno, sí, es pero lógico. poquísimas. Es De de las esperar. 3.000 creo que no llegan ni a 100 ni a 200. Cuando vos concentrás en tan poca mano, ¿qué pasa? Esos tipos después tienen 4.000% más de posibilidad de acceder al poder que un ciudadano común. Lo pueden hacer por diferentes vías, lo Sí, pueden eso hacer lo teniendo leí. un cargo o no teniendo un cargo. Pero lo que pasa es que hace muchos años, cuando vos te pertenecías a un grupo de interés, tu máxima aspiración social podía llegar a ser de dirigente de ese grupo de interés. Estaba muy mal visto que alguien con vínculos en ese grupo de interés terminara asumiendo como un cargo porque podía favorecer. Eso lo hablábamos entre todos los que hablábamos de política, que no se lo integraba como ministro, no se lo integraba como funcionario porque podía favorecer a un cierto grupo de interés. Lo sabíamos todos eso. Sabíamos que no podía aspirar por ahí a ser... Hasta que empezó a pasar, y creo que si no empezó a pasar con Macri, le pegan el poste. El ingreso de empresarios al poder. De empresarios, Bueno, pero- de qué sé yo, gente del campo que ocupaba cargos Bueno, especiales, pero pará, vos sabés- tipos que eran del sector de la energía ocupando cargos como ministros. Vos sabés mucho más de historia que yo. Vos acordate el caso Menem Bungiborn, Sí, que que digamos, fue ministro. Fue ministro, después Sí, uno bueno, falleció. por ahí el me otro no. equivoco en la No, referencia pero está histórica. bien, lo que vos Puede decís ser, después son los agrodiputados, Bueno. que son hijos de la crisis de la resolución Aranguren. 125. Por eso digo, o sea, vos tenés, bueno, Aranguren, que era funcionario de Shell y después Claro, funcionario del gobierno de Macri. tenía intereses en la energía, o sea, digo, me parece, y te lo juro, lo hablábamos en el año, en la década del 90, que vos decías, no, pero es una barbaridad que un tipo que se dedica al sector, que sea diputado o tenga una cartera ministerial. O sea, bueno, está bien. Sí. Es un tipo que no favorezca a nadie en Yo particular. te discutiría lo de diputados. Sí te diría no cargos ejecutivos, pero a mí no me parece mal que haya alguien que represente a las pymes industriales, ponele, Coincido, en la Cámara de Diputados. coincido O completamente. si yo qué sé, si Techín quiere meter un diputado, que lo meta. Está bien, O sí, sea, es como lo meta válido. un movimiento social o como lo meta. Esa es la instancia. Ahora en el, Sí, en el porque vos Poder podés presentar un Ejecutivo, proyecto que en sea el Poder interesante. Ejecutivo, además, Sí. en general nombran a la gente de una rama industrial o empresaria en un lugar que tiene que ver con ese sector. Entonces ahí se complica. Por eso digo, es muy difícil salir de este esquema. Y recordemos que, según el informe de Oxfam, hay otro dato que es terrible: la mitad de la población que está en la pobreza vive solamente con $8,3 diarios. Es una locura. Mientras estamos hablando de esta cantidad de plata. Porque a veces nosotros mundial, medio que, ¿no? medio que perdemos el resto de donde estamos. Nosotros que estamos en los medios, yo siempre recomiendo que los colegas vayan por el barrio, caminen, Sí, vivan sí, en capital sí, o en sí, provincia, sí, sí. y miren cómo vive la gente. Sí, totalmente. Porque no solo la política está alejada de Sí, la los medios situación también. de la gente, ¿eh? Yo te digo que camino mucho y demás, y yo vivo en barrio y no me fui de ahí, no vivo en un country, no vivo en ningún lugar, o sea, tengo contacto con la gente, me doy cuenta de que muchos no se dan cuenta. Los otros días, cuando estábamos haciendo Duro de Domar, hubo un enunciado de una de las panelistas que decía, no es normal ir a comer todos los días afuera. Ahí te das cuenta Claro, sí. que hay una realidad, porque el ciudadano común no va a comer. La gente pregunta, ¿ir a comer afuera? Claro, ¿me entendés? Porque no es una cosa común el ir a comer afuera, es un lujo que pertenece a ciertos estamentos. Y el que va a comer, yo el único que conozco que dice que come todos los días afuera es Maslatón. Sí, Es lo único que conozco, no sí, conozco a pero nadie es más. multimillonario. Claro, también. bueno, por eso. Pero Eh, digo, él lo asume como tal. Después no conozco a nadie más. No, pero además esa frase esconde otra cosa, que es, bueno, no jodan, ¿para qué quieren ir a comer afuera? Ah, sí, Que es una no sé. situación así. A mí me parece que hay por eso digo, hay deficiencias y lo charlábamos recién con alguien fuera del aire. Acá falta algo que cubra el agujero de la representación que no está. O sea, si Milei está en el ring como está, es porque no hay nada. No, hay claro, nada no, olvídate. concreto No, del otro Acá lado. el chat la está picando. Maju Música dice, hablan de Aranguren y no hablan de Kicillof. Dice, Kicillof volcó la economía argentina a favor de las energéticas, porque era empleado de Midling. Y es cubierto por todo el periodismo. Yo no lo sé eso, vos lo sabés eso. Empleado Yo- de fuera de Midland. joda, ¿eh? No lo sé. Así dice, ¿De dónde? hacete- Que pase el dato y así lo averiguamos. Sí, sí, Yo lo Maju, te desconozco. estamos leyendo, no tenemos supuesto. tapujo en leer tengo lo que ningún tirás. problema. Si nos puedes Aparte- acercar una fuente, explayamos al No, respecto. no. Igual lo de Aranguren ni siquiera era un juicio de valor. No, digamos, era estamos una- hablando de un interés en particular porque el tipo había él sido venía de una funcionario de Shell. petrolera. Claro, sí, a sí, eso me Shell. refería nada más. Después el hecho puntual ya desconozco, lo di como me parece como ejemplificador, ¿no? Sí, hubo muchos. Bueno, está Sí. el caso de Helvar, que es histórico. Sí, ¿no? claro, sí, claro. Que Y también en el venía de la informe prima. habla de la carga impositiva, o porque estoy seguro que muchos de esos también deben tener un grado alto de evasión. Yo, por ejemplo, en lo Probablemente. último, voy al mundo de YouTube, los hermanos Paul, que son de los más conocidos de los youtubers americanos
con más suscriptores, los que organizó la pelea con Tyson y Sí, demás, sí, sí. hablaba de que se mudaba a Puerto Rico y hablaba de la cantidad de plata de millones de dólares. Estamos hablando que se había ahorrado en impuestos, ni hablar los empañas que se van a Andorra también Bueno, para... Acá hay una discusión muy fuerte con 2 o 3 particulares, porque ustedes saben que Uruguay es un país que además de ser un país hermano, tiene características de paraíso fiscal, al menos para los argentinos. Hay casos muy emblemáticos. Marco Galperín se fue a vivir a Uruguay Sí, porque no quería pagar totalmente. impuesto acá. Susana Jiménez. Susana Jiménez. O sea, tenemos varios exiliados tributarios. Sí. Y el resto lo hace, bueno, a ver, Globant, que es una empresa de las más grandes de Argentina de software, que también nació en el 2003 con subsidio del Estado, está radicada en un paraíso fiscal de Europa. Pero eso no es poco eso- habitual. no, es muy Gerard habitual. Depardieu se Gerard fue a Depardieu. Rusia, se hizo ciudadano ruso. Bueno, creo. muchos iban a Bélgica en su momento también, Sí. le pagaban menos. Bueno, el año pasado se habló mucho del caso de Isla de Man, que te acordás que Caputo tenía plata ahí, Sí, y además ahí totalmente. tiene plata Louis Hamilton. Ahora, Guillermo Moon. a ver, dentro de lo que es, porque uno a veces lo pone como ejemplificador, la mayoría de los ricos argentinos tienen la plata afuera. ¿Eso es apátrida? ¿Es normal en el mundo? No, si está registrado, no, es ¿Sucede normal. habitualmente? Sí que es normal. ¿Sucede en todo el mundo? Sí que es normal. Hay una característica que es lo que decías vos. En general, el que tiene dinero no quiere pagar impuestos. Pues yo, a ver, no voy a hacer nombre, pero Bueno, hay por gente eso entonces, que ¿para qué hacen esta hay gente que declaración ridícula? Hay gente que acá se resistió para... Mirá, Son unos hipócritas, ¿me entendés? sacando a Maradona, que fue el único Sí, que... que dijo pagó, que quería pagarlo, sí. hubo un montón de gente, incluidos jugadores de fútbol, que dijeron, Sí. yo no quiero pagar impuestos a la Sí, fortuna. Después decís, sí. che, y van y dicen, bueno, qué pobreza que hay en Argentina. Bueno, por algún lado hay que empezar. Y además, una cosa por el de su mente, que a mí me quisieran cobrar, no sé, 200 lucas del impuesto, ponele, ¿no? Yo, no, che, no me saquen 200 lucas. No, bueno, Ahora, pero esta ahora gente pará. dice, pero no es que ni se dan cuenta. Bueno, por eso, ni Eh, se dan cuenta, pero sí se va a dar cuenta el ciudadano argentino cuando a partir de los 3 millones de pesos le empiezan a cobrar ganancias. Eso sí. Bueno, entonces quiere decir que vos estás diciendo, o sea, es muy bonito el enunciado que ellos dan, Sí. pero después cuando termina la Mirá. realidad viene ley e implementa la nueva ley de tributaria y el primero que se jode se queda Ahí con te, tres voy palos. te voy a hacer un contrapunto. A ver. Esto lo decía el gran Marcelo Lotoviazda, que para mí es Un el mejor genio, artista económico. amigo. Marcelo decía, está bien el impuesto a las ganancias. ¿Por qué está bien? Pues es el único impuesto progresivo que hay en la Argentina. O sea, paga el que puede pagar, el que no puede pagar no paga. Está bien. Como concepto está bien. Lo que pasa es que, claro, acá el problema que tenés es que primero lo sacaron en el gobierno anterior, Milei lo repone, Sí. y queda en un esquema salarial donde vos decís, che, un tipo que gana 2 palos va a pagar impuestos a las ganancias. Ese es el tema, ¿viste? Está bien, 3 palos pero no ese es es un fortuna. problema de las escalas, Sí, yo no estoy del medio impuesto. escapada del cuadrito. Es que te fuiste moviendo, Marce. Sí, me quiero No, ahí ubicar está en el bien, cuadrito. ahí está bien. Ahí estoy. Es un problema de las escalas. Entonces, Sí. ahí también hay un tema de el que puede pagar, tiene que pagar. Insisto, Bueno, y eso- después tenés que corregir para arriba, por ejemplo, impuesto a la herencia. Pero por eso, a lo que voy yo. Esperá, ¿sabes es- cuántos millonarios de los 3.000 en el mundo heredaron la fortuna? 37%. O sea, hay 37% de los 1.000 millonarios que heredaron la fortuna. O sea, no la hicieron. No laburaron. Ahora, cuando vos, claro, cuando vos venís a la región, ¿sabés cuántos heredaron en Latinoamérica? ¿Cuánto? 54%. O sea, Wow. 20% más de herederos de fortunas en América Latina que en todo el mundo. Entonces, lo que digo es cuando se construye esto, va pasando de manos y todo eso es muy difícil de desarmar. Sí, bueno, convengamos que en Latinoamérica la encomienda no terminó nunca. 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 Igual hay que decir una cosa. Ejemplo, crear una empresa como Techin en Argentina es crear un imperio que es realmente admirable. Sí. O sea, crear una empresa como Arcor en No, es Argentina que ¿sabes es una qué? empresa, o mismo Mercado Libre, nadie niega el mérito de la creación de esa Que en empresa. general se tiende a pensar que porque uno critica, Bueno, ahí está. tiene aversión a. Y no es Exactamente. eso. No hay una aversión. El mundo existe Bueno. porque hay obreros y hay empleados. ¿Saben quién hizo Los un otros días comentario? los otros días estábamos leyendo de un historiador que se llama Sassoon, Sí. que el tipo hizo un libro que es pupilo de Hobsbawm, fue como sigue su línea, ¿no? Y el tipo decía que el socialismo sale de la misma matriz del capitalismo, no es ninguna locura, porque él dice que se inserta en ese mundo del trabajo donde en verdad empieza a funcionar todo aquello que es el reclamo de algo que lo favorece, que es el empleado y la gente que labura. Digo, partiendo de eso, ambas cosas son necesarias. Sí, Nadie claro. dice, ni nadie odia por. Lo que uno busca es un mundo más equiparativo. Es decir, que no me vengan a decir
que si un tipo es millonario y no paga un impuesto progresivo a la ganancia, yo que gano 3 palos estoy pasando la bárbara. Sí. Porque es mentira. O que ese tipo se funde si paga el impuesto. Claro, ¿me entendés? O que vos con 3 palos ya estás capacitado para pagar ganancias Sí. porque sos un ricachón. Pero además no es ningún Dejémonos de planteo. joder, un planteo pelotudo. Pero además no es ningún planteo anticapitalista. Perdón, me salió del alma. Está bien. Además no es ningún planteo anticapitalista o antiempresas o antiprivados discutir una cosa así. No. Lo que pasa es que, bueno, cuando se genera la agenda de decir, que es lo que dice Milei dice, no, a ellos no los toquen porque es tocar la propiedad privada. Bueno, o sea, y tocar la propiedad privada no es cobrarle, seguir o sacarle los subsidios a una persona que lo tenía que no lo puede tener más. Sí. Por ejemplo, en las últimas horas se publicó el esquema quita de subsidio. Si vos hoy tenés un coche que tiene menos de 3 años de antigüedad, te sacan la totalidad de los subsidios. Es una locura. Vos me decís, bueno, supongamos un auto base cueste $25.000 en Argentina, el más Sí. barato de todos. Sí. Bueno, listo. ¿Y con eso vos sos millonario? No. O sea, el tipo que trabaja en plataforma dice, bueno, me compro un coche para hacer un remis. Partamos de la idea de que un auto salga $25.000 es una Es un locura. delirio. Es un delirio. Es un delirio. Solamente en Argentina. En Alguien Uruguay puede- están $10.000 menos que acá, Bueno, los por autos eso. base. Es el promedio de un auto, $15.000 Sí. es el promedio. Sí. 20.000 salía un auto de alta gama en Bueno. la década del 90, sin ir más lejos. Bueno, un ahora- Alfa Romeo salía $21.000. Yo me acuerdo perfectamente de eso, porque vivía en esa época. Digo, nunca en la República Argentina un auto salió lo que sale hoy en día. Sí. Por eso digo, entonces, el esquema de la discusión distributiva está en todos los lugares. Yo insisto, a ver, el problema que tuvo el kirchnerismo con los subsidios es que se engolosinó con un sistema que no solamente Eso es verdad. fue inequitativo, sino que generó un problema de falta de dólares tremendo. Porque la energía que vos no generás la tenés que comprar en el exterior. O sea, te gastás los dólares en eso. Lo que pasa es que, bueno, como le pasa a este gobierno también, llega un momento que el poder político no puede salir de su propia encerrona. Recordemos que la tarifa valía 50 mangos. Sí. O sea, vos ibas al kiosco y decías, che, ¿qué compro con 50? Nada. digamos. Esclavo de sus lógicas populistas también. Bueno, ¿no? por eso digo, pero lo que digo es no puede ser que sea una cosa o la otra. O sea, hay boletas que están caminos llegando de 100 intermedios. lucas. Sí, 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 de un sí. jubilado. Sí, 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 sí. ¿Sabes cuánto es la mínima? Sí. 350.000 pesos. Sí, 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 sí. Entonces, Sí, lo sé, lo por sé. eso, ¿cuál es por eso digo, y en el Parlamento, ¿la agenda es esa discusión o es la reforma laboral? No sé. La verdad, yo lo que veo es que lo que se está haciendo es profundizar la diferencia. Más allá de que uno entiende y interpreta que la inversión y qué sé yo, pero lo que se profundiza es la caída del ingreso en los Sí. sectores más bajos. Sí, sí. Y sí creo que tiene que haber, y esto me parece que es un planteo urgente, para el esquema PYME en la Argentina tiene que haber un componente impositivo distinto al de los grandes. Es una empresa que tiene 5 trabajadores. Ah, sí, 10 trabajadores, no puede olvidate, pagar lo lo mismo. venimos hablando hace 70.000 años. Lo mismo que en la contratación. En la Lo contratación mismo. de empleados, vos no podés pagar aportes patronales igual que Techín. Exactamente. Cuando tenés 4 empleados, digo, Bueno, pero ahí el todas problema esas es cosas- lo que paga Techín, no lo que paga el PYME. O sea, el problema es que hay que resolverlo por dos formas. O Techín paga más, o vos pagás menos. Claro, a eso me voy, a eso voy. Digo, porque es desproporcionado aparte para el tipo que finalmente cuando tiene un problema o un conflicto, después empiezan a hablar Claro. de la industria del juicio, etcétera, Hay etcétera. un patrón que se va repitiendo en todas las temáticas, aranceles, tarifas, autos, subsidios, que viene siendo desde dónde parte, ¿no? Que me parece que eso empieza a ser. Venimos de, capaz, un estilo de gobierno anterior donde era para todos y terminabas subsidiando a los ricos sin que sea el espíritu de la norma. Ahora viene un todo liberado, como que sea, Sí. sálvese quien puede, y sería la idea buscar el equilibrio de qué es lo justo, ¿no? Sí, A partir de lo que dónde, pasa que la me ley parece- laboral. Que en ese momento lo que se pensó era que nadie se queje. Porque Argentina también tiene aspectos de, viste, le das a él y a mí no me das. ¿Me entendés? Y como ciudadanos debemos reconocernos en ese lugar, ¿eh? Y muchas veces yo digo, por ejemplo, en el caso de las moratorias previsionales. Nunca se fue a buscar al tipo que no aportó para que vos tuvieras tu jubilación. Pero sí condenamos al pobre tipo que a través de una moratoria pudo obtener su jubilación. El otro se fue tranquilo, porque le pasó a mucha gente eso. No es que a uno solo. No, o sea, porque en general se tiende a pensar que la mayoría que tuvo que pagar una moratoria es porque se rascó y nunca pagó y no quiso aportar y entonces, bueno, que pin, que pan. La cantidad de evasores en el sistema previsional, patrones evasores en el sistema previsional que ha habido a lo largo del tiempo, desde la década del 90 hasta hoy, es impresionante. Y que han estafado al laburante y se lo han cobrado. ¿Cuántas ¿Me amigos entendés? Nunca hablamos conocidos, de eso. tíos que laburaron toda su vida, pero toda su vida en negro? Y bueno, pero Y por nunca eso se le pero reconoció nunca nada. hablamos, nunca hablamos de eso, ¿me entendés? En general tendemos
a condenar al pobre tipo que terminó pagando una moratoria. Decía, este hijo de puta es igual a mí. Pero no vamos, y ningún gobierno, y eso es decisión política y también dejar un poco de lado la hipocresía, es ir a buscar al tipo que no hizo el aporte. Decir, che, vos le debes guita a este pibe. Bueno, tenés dos formas de recaudar más. O creás impuestos nuevos o recaudás mejor. Bueno, recaudás mejor o sos más sincero con la población. Y te contás a la gente cómo es. Porque muchas veces, esto que vos decías, de periodistas que no saben cómo es la realidad, hay mucha gente que desconoce esto. Ciudadanos que lo desconocen. Sí. Porque tuvieron una vida un poco más acomodada. Sí. Sí, bueno, socialmente también hay un desafío ahí. Yo a veces digo algo que es un poco incómodo y yo creo que la sociedad argentina tiene que tomar responsabilidades mayores que la del voto per se. Sí. Acá no puede ser, la democracia no se ejerce con el voto solamente. Porque si no, después nadie entiende. Dice, no, che, ahora ¿qué es lo que pasa? La gente llega a una instancia y dice, che, pero pará, el presidente me dice que la inflación bajó. Bueno, ¿y la mía cuándo está? O sea, la mía cuando está sería, ¿y a mí cuándo me va a alcanzar la guita? Sí. O, por ejemplo, ¿por qué el Estado no hace esto? Bueno, o sea, cuando está el lanzamiento de la plataforma política de Milei, está claro qué es lo que Milei va a hacer. Si no hay responsabilidad de pegar una mirada a eso, prestar un poco de atención. Pero también, ¿sabés qué? Yo, por ejemplo, hoy lo decía cuando leíamos la noticia de Comodoro Rivadavia. Sí. Yo entiendo que vos tenés que ajustar el Estado porque no tenés guita. Pero llega el ajuste del Estado hasta no mandar el ejército a ayudar a la gente, o mandar a defensa civil, o crear una carpa, o el famoso hospital que tenemos de campaña, ponerlo a disposición de la gente. Bueno, pero hasta ese lugar llega. No, la pero hora. ahí hay otra cosa. Mirá, esto es central lo que decís. ¿Por qué? Porque eso en campaña también debió discutirse más. Cuando Milei dijo, yo voy a hacer un ajuste, ¿no? Dijo, el ajuste va a ser sobre la casta. ¿Qué es lo que interpretó la gente? Sí, claro. Que a un señor en el diputado le sacaban 2 choferes y de repente con la plata de los 2 choferes vivíamos 6 millones de personas mejor. Eso es lo que se interpretó socialmente. Cuando vos vas a hacer un ajuste y efectivamente querés hacerlo, que es lo que Milei hace, vos tenés que sacar la plata de los lugares donde hay plata. Y los lugares donde hay plata son poquísimos, 3. Uno son los salarios públicos, el empleo público. El otro son las jubilaciones, el otro son los subsidios. O sea, de esas 3 cosas tenés que sacar. Si vos no recortás ahí, no hace ningún ajuste.